La imprescindible. Una persona imprescindible es aquella que es imposible o muy difícil de sustituir por ser buena, necesaria, irreemplazable, indispensable, insustituible. La palabra tal vez más adecuada es vital, como ese aire que entra y sale de nuestros pulmones, que es tan importante o necesario que resulta imprescindible para llevar a cabo algo. Una persona imprescindible siempre lidera, siempre empuja hacia adelante, siempre jala, siempre toma la iniciativa, y esto la convierte en una persona incluso aún más imprescindible. La iniciativa o el accionar es el activo más revalorizado y desgraciadamente escaso que existe. Por eso necesitamos a las imprescindibles en el hogar, en el trabajo, en las congregaciones, en los ministerios, en grupos como este que tengo el privilegio de que me esté escuchando, en las sociedades de señoras, en las sociedades de niños, en las sociedades de caballeros. En Palestina, en la costa del mar Mediterráneo, en las afueras de la moderna ciudad de Tel Aviv, se halla una pequeña y antigua ciudad que hoy se llama Jaffa. Se cree que los primeros pobladores fueron los de la tribu de Dan. Dan fue el quinto hijo de Jacob. Actualmente Jaffa es un importante centro portuario que queda a 58 kilómetros de Jerusalén. Esta ciudad ocupa un lugar prominente en las escrituras por las cosas tan singulares que sucedieron en ella. En tiempos bíblicos, esa pequeña ciudad portuaria se llamaba Jope. ¿Sabe una cosa? Ahí desembarcaron los cedros del Líbano que Salomón utilizó para la construcción del hermosísimo templo de Jerusalén. También del puerto de Jope partió el desobediente Jonás queriendo huir de la misma presencia de Dios, esa que nosotros anhelamos y esa que nosotros buscamos, aún no siendo esas hijas predilectas del Señor, pero ahí estamos. De Jope a Jope llegaron muchos años después los materiales para la reconstrucción del templo, cuando los judíos regresaron de sus 70 años de cautiverio en Babilonia. Y por último, en Jope tuvo la visión Pedro. ¿Se recuerdan aquella sábana que bajó 3 veces? Que traía todo tipo de animal, inclusive reptiles, donde le dice, yo no voy a comer eso. Y el Señor le habla muy fuertemente, tú no puedes hacer indigno algo que yo he santificado. Eso está en Hechos 10, por si quieren darle una leidita. Jope era una ciudad floreciente en los tiempos de Jesús y sus apóstoles. Seguramente la recogieron muchas veces. Su prosperidad se debía en gran parte a que era un centro financiero por la cantidad de barcos que atracaban y salían de él. Ahí llegaba toda la mercadería de Jerusalén y los pueblos cercanos, para que tengan una idea. Ese gran movimiento se vería afectado por el mal tiempo que provocaba naufragios. Y ya saben ustedes que en los naufragios, pues, la muerte es casi segura. Muchos trabajadores, marinos y usuarios perdían la vida ahogados, lo que obviamente iba a generar viudas, huérfanos, tristeza, duelo y un grupo muy grande de personas que se quedaban en ese puerto sin sostén, sin ingresos, porque aunque Jope era ese puerto próspero, había muchas personas necesitadas. Y que por el fallecimiento de ese ser querido, aunque habían llegado a buscar una mejor vida, pasaban a vivir de las limosnas y de lo que se podían proveer de alguna manera, cargando bultos, limpiando puertos, muelles.
Y en ese lugar precisamente residía la imprescindible, la mujer de la que les hablaré hoy para demostrarles que el trabajo del Señor nunca es en vano. Su gran ministerio lo realizaba con retazos, agujas, hilos y unas ganas inmensas de ser útil en su comunidad, sobre todo con las personas que podrían pensar que hasta el mismísimo Dios se había olvidado de ellas. Pero no era así, pues él envió a una mujer virtuosa llamada Dorcas y Tabita en arameo. Su nombre significaba gacela. Ya sabemos que la gacela es un animal veloz, ágil, de cuerpo delgado y hermoso. Y ella seguramente tenía esa gracia con las personas. Hacía su trabajo rápido y bien hecho. Tabita era modista. No se dice si era casada, soltera, viuda, pobre, adinerada, si tenía hijos, si tenía familia. Son 7 versículos los que narran la historia de Tabita. Pero una cosa sí dice, lo que tenía lo utilizaba para el sostenimiento del ministerio tan grande que Dios le había encomendado. ¿Cuál era? Dotar de túnicas a las viudas pobres del puerto Jope. La Biblia se refiere a ella como discípula. Es la única mujer a la que se le llama así en el Nuevo Testamento. Y les recuerdo algo que les dije hace muchos meses. Discípulo es el que sigue, vive y narra las enseñanzas de su maestro. No sé en qué etapa está usted. Tal vez lo sigue en su casita, haciendo maravillosa acción de conectarse ahí vía Zoom para estar en el servicio. Qué maravilloso eso, ¿verdad? No sé si además de seguir, vive. Tratamos de vivir. Pero ¿cómo estamos en narrar esas enseñanzas? En testificar de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. ¿A cuántos vecinos, amigos, hermanos, familiares les hemos hablado? Porque si usted verdaderamente quiere ser como Tabita, debe seguir, vivir y narrar las enseñanzas de su maestro. 3 actitudes que debemos de imitar de Tabita. Hay muchas, yo encontré estas. Abundaba en buenas obras. Fíjense que no dice hacía obras. La Biblia dice abundaba en buenas obras. Eso quiere decir que eran muchas, eran bastantes. Abro un nuevo paréntesis. Nuestra fe en Dios no solo se manifiesta en una excelente comunión con Él a través de la oración, la lectura, el estudio de su palabra, ayunar, asistir a la iglesia. Como diría el joven rico, todo eso yo lo hago. Pues qué bueno, le diría el Señor. Pero esa excelente relación que usted cree tener o tiene con el Señor, se tiene que hacer visible. ¿Y cómo vamos a hacer visible esa excelente relación con Dios? Ejerciendo la piedad a través de las buenas obras. ¿Y cuándo nos pediste un vaso de agua? ¿Y cuándo? Nunca te vimos. ¿Qué pan? Nunca llegaste. No te hubiera dado un pan, te hubiera preparado un banquete. Lo que hiciste al pobre, a la huérfana, a la viuda, eso lo hiciste a mí. Leo Santiago 2:18. Alguien puede decir, unos tienen fe, otros hacen buenas obras. Mi respuesta es que tú no puedes demostrarme que tienes fe si no haces nada. En cambio, yo te demuestro mi fe con las buenas obras que hago. Santiago 2:17. Así también la fe por sí misma, si no tiene obras, está muerta. Cuando yo hablo de fe y de obras, no hablo de que usted, bueno, yo le ayudo, la señora que me ayuda aquí en la casa, yo le doy para el colegio del niño, yo tengo 1 o 2, ayudo a un primo, a un sobrino,
Si ustedes van a ver, el Señor nunca ayudó a su familia. Él andaba viendo a los necesitados y ayudando, compartiendo lo que él tenía. Y hay hermosos ejemplos en la Biblia como el de Abraham. El Señor quiere que nuestra fe se materialice, hayan acciones, hayan frutos. La fe de Abraham se evidenció cuando empezó a arreglar sus tiliches para irse sin saber a dónde iba. La fe de Noé se materializó cuando empezó a cortar árboles. Ya me imagino a la mujer. Vio a Noé y vos, Noé, ¿dónde vas? Va a cortar unos. ¿Y para qué? Para hacer una. ¿Y eso qué es? Cuando no había llovido, mucho menos iban a saber que iba un diluvio. Noé no le dijo, mira, Señor, cuando yo empiece a ver gotitas y mire que cae agua del cielo, pues entonces ya voy a ir a. ¿Sí? No sabía lo que era un diluvio y fue a cortar árboles para una barca. La fe de Jocabed, la madre del pequeño Moisés, se materializó al elaborar una canasta, calapatearla toda con petróleo, depositó al bebé y lo fue a dejar al río. Si tenemos fe, ese es el primer paso. Vamos a dar fruto, vamos a hacer buenas obras y vamos a hacer visible nuestra fe. Pero, ¿saben que las buenas obras perfeccionan la fe? Escuchen. Ya ves que la fe actuaba juntamente con sus obras y como resultado de las obras, la fe fue perfeccionada. Santiago 2:22. Ya hablamos de Abraham saliendo de su casa con sus tiliches, pero la fe de Abraham creció a tal punto que colocó a su hijo sobre el altar y levantó el puñal. Y en ese preciso momento le fue provisto el cordero para hacer el sacrificio y poder él regresar con su hijo abrazado a retomar nuevamente la vida. Esther, una joven, me alegra mucho ver a Iris, una joven. Cuando vio en peligro a su pueblo, a su nación, una joven, sin papá, sin mamá, su tío Mardoqueo se encargó de ella. Esa joven oró y ayunó. Y teniendo muy presente que quien enfrentaba al rey sin recibir el cetro, perdía la vida. Pero esta joven se enfrentó al rey exponiendo su propia vida para defender a su pueblo. Cierro paréntesis. La fe de Tabita se accionaba cuando miraba las ropas raídas de las viudas y además de proveerles una túnica nueva, las sentía sentirse hermoseadas, diría doña Anita, queridas, que alguien las había visto, porque Tabita daba sin esperar nada a cambio. Primer reto para este 2023, visibilice su fe a través de realizar buenas obras a personas desconocidas y tal vez con las que nunca se va a volver a ver. Segunda actitud que debemos imitar de Tabita, daba limosnas. Esto nos indica que el dinero no le sobraba, solo podía dar limosnas. Tal vez ahorraba de las costuras que vendía o ropa que reparaba. Muchos hablamos de lo que se debería de hacer, pero ella lo hacía sin muchas palabras. Es como cuando le pedimos al esposo que nos ponga un cuadro. Mi hija, ¿dónde está el martillo? Mi hija, ¿dónde está el clavo? Ay, no, papaito, mejor ya lo puse. Cabal. Ella hacía las cosas sin pedir ayuda. Sabía hasta dónde le daba el monedero y no dudaba en abrirlo para aliviar el hambre que observaba en la cara de las personas que se encontraban en su camino. Y sabe que tenemos una cuenta con el Señor. ¿Cuánto dinero cree que le debería a Dios a Dorcas, a Tabita, según Proverbios 19:17? El que se apiada del pobre, al Señor presta,
y Él lo recompensará por su buena obra. Segundo reto para este 2023, visibilice su fe dando limosnas. El Señor le dirá con quién y cómo hacerlo. Tercera actitud que debemos de imitar de Tabita o Dorcas. Tenía una actitud positiva hacia el trabajo y siempre daba un poco más. Recuérdense que estamos hablando de los imprescindibles. De llegar a la oficina y arreglar si hay algunas tazas sucias, lavarlas. Si hay necesidad de hacer algo. No, yo no. Ahí hay una persona que limpia. La imprescindible. La imprescindible. David era exigente consigo misma. Además de las prendas que elaboraba para cubrir su presupuesto, ella confeccionaba ropa para las mujeres necesitadas que estaban cerca de ella. ¿Qué tenía Dorcas para llevar a cabo su ministerio? Ya lo dije, retazos, agujas e hilos, que le sobraban de las costuras que seguramente cobraba y utilizaba para darles. Escuchen lo que nos dice el gran Job. Si escuchan y les sirven, acabarán sus días en prosperidad y sus años en delicias. Amén. Yo he visto a médicos, a abogados, a profesionales y diferentes actividades. Ay, no, mire, vaya a mi clínica. No, mire, vaya a mi bufete aquí. No, Tabita estaba cansada. Ustedes saben cuánto cansa si tienen la experiencia de coser de tener su cuerpo sobre una máquina de coser, es cansado. Los ojos, los brazos. Y ella daba, ¿saben de qué le daba al Señor? De su cansancio. Sacaba, ella no, bueno, ya terminé mis encargos, cerraba y se iba. No, terminaba sus encargos y empezaba a recolectar los retazos, a cortarlos para hacer las túnicas de las viudas. Reto número 3 para este 2023. Veamos las necesidades de los demás. Y la reto, deje las suyas en las manos de Dios. Que las personas que acuden a ustedes sean escuchadas, reciban ánimo, compartan un poco de lo poco que tenemos. Porque eso es lo que el Señor espera de sus hijas, de usted y de mí. Y como toda historia no tiene solo alegrías, y aquí va a ver doña Anita cómo nos unimos en lo que ella habló. Aquí aparece la nota triste. Abundaba en buenas obras, daba limosnas, tenía una actitud positiva para el trabajo. A pesar de esas virtudes, Dorca enferma y se muere. Abro otro paréntesis. ¿Cómo ve usted la muerte? La reina Valera Gómez dice, me mostrarás la senda de la vida. Plenitud de gozo hay en tu presencia. Delicias a tu diestra para siempre. Vamos a hacer como Jonás que se va a ir corriendo cuando el Señor nos llama a su presencia. Vamos a estar renegándole y diciéndole al Señor, pero ¿por qué te llevaste esto? ¿Por qué? Porque era su tiempo, porque Él es soberano y porque Él puede ver más allá. Algún día nos vamos a enterar por qué. Le leo la versión Reina Valera 1909. Me mostrarás la senda de la vida. Hartura de alegrías hay al ver tu rostro. Me saciarás de deleites en tu diestra para siempre. ¿Será que le oímos a eso nosotros? Se lo dejo como inquietud. Se lo dejo como inquietud. Para una hija de Dios, lo peor que le puede pasar no es morirse. Eso es pasar a otro nivel. Es nacer de nuevo. Lo peor que le puede pasar a cualquier ser humano es morirse sin Dios.
Así que evangelizar a ese esposito lindo, a esos hijitos preciosos, a esa nuera que nos está sacando canas, a ese hijo que nos da problemas, a esa nena que no hace caso, a esos nietos que a veces no nos ponen atención, porque morirse sin el Señor, eso sí, ahí sí debe de haber duelo. Pero como el Señor es tan bueno, de repente hace como el ladrón, ¿verdad? Ay, me llevas, de cierto te digo, hoy estarás conmigo. Bueno, ¿quiénes llegaron a llorar a Tabita? Bueno, y a preparar su cuerpo. Las viudas que habían sido beneficiadas de esas preciosas túnicas, hechas de retazos, pero con amor. Hechas de retazos, pero con cariño. Hechas producto de la observación de ver esas túnicas rotas, raídas, malolientes. Esas fueron las que llegaron inmediatamente. Pues obviamente las mujeres necesitadas que habían sido beneficiadas directas del ministerio eran las que más la iban a extrañar. Ya ustedes saben la historia, mandaron a llamar a Pedro, Pedro vino inmediatamente. ¿Y qué pasó cuando llegó Pedro? Se encontró frente a frente con un grupo de mujeres tristes, desesperadas y ahora desamparadas. Para ellas era una situación irremediable. Muchas veces solo se dice algo bueno de alguien cuando ya está muerto. Pero con Dorcas o Tabita habían pruebas irrefutables de la gran cantidad de buenas obras que habían hecho. Y se las exponían al mismo Pedro en su cara. Y ya sabemos qué hizo Pedro. Ya les di una reflexión sobre las acciones de Pedro en este mismo, pero no de enfocado desde este punto de vista. ¿Qué hizo Pedro al escuchar a esas mujeres tristes y a partir de este momento desvalidas? Pedro siguió el ejemplo de su Señor. Echó afuera a todas las mujeres del cuarto, se arrodilló, oró y con su fe puesta en Dios, arrebató a Dorcas de los brazos de la misma muerte. Sus buenas obras eran tan importantes para Dios que utilizó a Pedro como un instrumento para resucitar a su discípula imprescindible. Esta mujer no solo era necesaria para que las viudas pobres pudieran cubrirse, era un instrumento indispensable en las manos de Dios para llevar a cabo su ministerio. Dios tenía el poder de levantar a 10 mujeres. Dios tenía el poder de mandar a 10 ángeles y arcángeles y disfrazarlos de modistas y que eso se volviera un centro de vestidos, una fábrica, una maquila. No. Dios necesitaba a Tabita en este mundo y por eso la resucitó. 3 beneficios, ya vamos a terminar, no quiero cansarles. 3 beneficios de la resurrección de Tabita. Primero, obvio, ella retomó su ministerio, su trabajo inmediatamente y con más ganas para seguir dotando de túnicas a las viudas necesitadas. Fíjense que no dije, Tabita salió de su zona de confort y dijo, ahora sí el Señor me hizo el milagro, entonces voy a empezar a... No. Ella retomó, no inició. Era algo que ya estaba haciendo antes de morir. Entonces empezó su trabajo con más ganas. Tabita seguramente no desaprovechaba la oportunidad para testificar narrando su milagrosa resurrección a cada cliente que la visitaba. Y seguramente sus clientes le hacían aquellas preguntas de ley que nosotros ya sabemos. ¿Sintió algo? ¿Vio la luz del túnel? ¿Escuchó voces? ¿Había algún olor? No sabemos qué contestaba Tabita.
Lo que sí sabemos es que contestó como el ciego. Yo no sé quién fue, lo que sé es que antes no miraba y ahora yo veo. Y tercer beneficio de la muerte de Tabita. Sus amadas viudas, las que prepararon el cuerpo y lo limpiaron para que fuera velado y enterrado. Esas que la lloraron. ¿Se imaginan ustedes cuántas veces si yo la limpié con fulana y sutana, la limpiamos, la vestimos, estaba fría, estaba muerta? Y llegó Pedro y nos echó. Y dicen que oró a su Dios y que éste le devolvió la vida. Hechos 9:42. Esto fue notorio en toda Jope y muchos creyeron en el Señor. Les quiero compartir les voy a mandar los versículos. Ay, fíjese que yo a saber usted, yo para las buenas obras sí, no soy buena para otras cosas. Oiga lo que dice Timoteo 3:17. Para que el hombre, usted o la mujer de Dios sea perfecto, perfectamente equipado para toda buena obra. Ya fuimos equipados. Lo dice la Biblia. 2 Timoteo 3:17. Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Oigan, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Efesios 2:10. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Santiago 2:17. Porque como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Santiago 2:26. Pero alguno dirá, tú tienes fe, yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿No ves que la fe actuó con sus obras y que la fe fue perfeccionada por las obras? Santiago 2:22. Algo muy importante. Y aprendan también los nuestros a ocuparse en las buenas obras para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. Tito 3:14. Palabra fiel es esta. Y en cuanto a estas cosas, quiero que hables con firmeza, para que los que han creído en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles para los hombres. Tito 3:8. Yo les voy a mandar esos versículos. Finalizo. Cerca del monasterio de Tel Aviv hay una tumba que se dice es la de Dorcas, mujer que se recuerda hasta el día de hoy por sus buenas obras. Y hoy nosotros, cientos de años después, seguimos hablando. En Jaffa hay una escuela llamada Dorcas que se dedica al cuidado y educación de niñas pobres. Muchas sociedades femeniles se llaman Dorcas. ¿Y sabe qué? Todo principió con un poco de retazos levantados del suelo, agujas, hilos y unas grandes ganas de hacer visible esa fe a través de hacer el bien a todos. Que Dios nos bendiga en este 2023 y los retos ya fueron lanzados. Ahí se los dejo. Que Dios nos bendiga a todas en esta preciosa mañana. Amén. Bueno.